Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del mensaje más importante que jamás podremos escuchar, el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos sido creados por un Dios santo y justo, pero a causa del pecado hemos sido separados de Él. Esta realidad nos deja en una condición de desesperanza, una necesidad profunda de ser rescatados. No podemos salvarnos por nuestros propios medios. No podemos cumplir con las demandas de la perfecta justicia divina. Es en este contexto que la Biblia nos revela una verdad asombrosa. Dios, en su infinita misericordia, proveyó un Redentor. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para tomar nuestro lugar, cargar con nuestro pecado y sufrir el castigo que merecíamos. Solo a través de su vida perfecta, su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección podemos ser reconciliados con Dios. Este es el Evangelio de gracia soberana que proclamamos en la fe. Acompáñenme mientras exploramos la necesidad de un Redentor y la obra de Jesucristo en la historia de la redención. La palabra Evangelio es traducida del griego euangelos, que significa buenas nuevas. Existen muchas iglesias cristianas que poseen una visión muy superficial del Evangelio. A pesar de que tienen una carga por el evangelismo, pierden su verdadero significado. Muchos le dirán al no creyente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ora la oración del pecador y tendrás vida eterna. Como resultado, las iglesias están llenas de inconversos tibios y mundanos llamados cristianos. No existe un verdadero arrepentimiento, una vida transformada que glorifique al Señor. Muchos están en lo cierto cuando dicen que el Evangelio es las buenas nuevas, pero a la vez son ignorantes de las malas noticias, de modo que no pueden dar gloria a Dios por las buenas nuevas. No hay buenas noticias sin malas noticias. Las malas noticias se deben al pecado. El hombre no es capaz de ir al cielo. Todos están bajo la maldición de la ira de Dios. El significado de la salvación es ser salvo de la ira de Dios y vivir ahora para Dios. Romanos 5:9 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La ira de Dios está conectada a su santidad, rectitud y justicia. Dios es infinitamente santo y recto, y solo un poquito de pecado es una violación a su santidad. Si estás usando un deslumbrante traje blanco y un poquito de ketchup te cae encima mientras te comes una hamburguesa, tu traje se arruina. Dios es infinitamente santo y solo un poquito de pecado es suficiente para que seamos pecadores. No hay nada escondido a los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de Él, lo que significa que Él puede ver nuestros pecados y motivos más profundos. Debido a que Dios es perfecto, santo y recto, su estándar para nosotros es perfección en santidad y justicia. Desde la perspectiva de Dios hemos pecado contra Él en pensamiento y acción. Hemos violado sus leyes y somos culpables ante su deslumbrante y santo trono. El resultado es la ira de Dios. Dios castigará a los pecadores en el infierno. ¿Pero acaso no es Dios amante y misericordioso? Sí, pero tampoco se comprometerá con el pecado. El Señor no permitirá que el culpable quede sin castigo. Miremos lo que dice Nahum 1:3.
Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagina que el juez de tu país o ciudad permite que todos los que han violado la ley salgan en libertad, y luego dice a la comunidad: soy un juez bueno y amante, por eso permito que todos los que han violado la ley salgan libres. No, un juez bueno castigará a los transgresores. Dios es el juez del universo y Él castigará a los pecadores. Debido a que Dios es infinitamente santo, su castigo será infinito. Si Dios fuera menos santo, entonces su castigo sería menor. Y si Dios no fuera santo, entonces no habría castigo. Es por eso que las sectas y las demás religiones no creen en el infierno, debido a que sus dioses no son santos. Si pecas contra un hombre pobre, puede que escapes con muy poco castigo o con ninguno. Pero si pecas contra el más rico, el más popular en el mundo, todos lo sabrán y el castigo será mucho mayor. De esa misma forma, Dios es el dueño del universo, infinitamente poderoso y justo, y todo pecado contra Él merece un castigo infinito. El infierno es un lugar de fuego insaciable, donde los pecadores serán atormentados en cuerpo y mente por la eternidad. Cada parte del cuerpo será atormentada a la vez. Dios es infinitamente santo y justo, nosotros impíos e injustos. Dios no habitará entre pecadores. Sus ojos son demasiado puros para mirar y aprobar el mal. Necesitamos ser infinitamente justos para habitar con un Dios infinitamente justo. ¿Cómo ocurre esto? Es imposible. Desde el estándar de Dios no hay nadie justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado contra Él y merecemos ser castigados en el infierno. Dios, quien es rico en misericordia, proveyó un camino de escape de su ira. Sí, podemos encontrar la justicia, no la nuestra, sino la justicia que se encuentra en el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice Romanos 1:17. ¿Por qué el Evangelio es llamado buenas nuevas? Porque somos salvos de la ira de Dios y podemos ser hechos justos, y esta justicia está en su Evangelio. El centro del Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Cristo. No existe Evangelio sin Cristo. A través del pecado de Adán, todos pecamos. El pecado de Adán nos fue imputado. Adán fue nuestro representante. Fue creado santo y perfecto, pero pecó. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos, dice Romanos 5:19. Hemos transgredido la ley de Dios. Jesús vino como nuestro sustituto a la vez que se hizo hombre, y como hombre nos representó. Él obedeció la ley de Dios, la cual nosotros habíamos roto, a la vez que la cumplió. No fuimos obedientes a Dios, pero Cristo, representándonos, se sujetó al Padre. Adán falló ante la tentación en el jardín del Edén, pero Cristo venció el poder de la tentación en el desierto. Cristo vivió una vida perfecta, fue infinitamente perfecto y justo. Una imputación significa cargar algo a la cuenta de otro. En la cruz, nuestros pecados fueron imputados, es decir, cargados, acreditados a la cuenta de Jesús. Y la justicia de Cristo fue cargada, acreditada a la cuenta de los pecadores. Nuestra posición acerca de la justicia ante la cruz se encuentra en Romanos 3:10, como lo expresó el apóstol Pablo. No hay justo ni aun uno. Entonces, la imputación ocurrió en la cruz, como lo dijo el apóstol. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21.
También en Romanos 4, 22, 24, dijo el apóstol: por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solo a él fue escrito que le fue contada, sino también a nosotros, a quienes será contada, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Debido a que Dios es un juez bueno y nunca se comprometerá con nuestros pecados porque es santo, entonces el pecado debe ser castigado. Cuando nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, Cristo tomó el lugar del pecador. La ira de Dios cayó sobre él mientras Dios demostraba su justicia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto lo dice Romanos 3, 25 al 26. Dios mostró su amor por el creyente pecador, al mismo tiempo que proveyó un medio de escape de su ira. Pero Dios muestra su amor hacia con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. El hombre nació con el pecado, y no existe forma en que pueda salvarse por sí mismo. Como dijo Dios, ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podéis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal, dice Jeremías 13:23. Las buenas nuevas son que el pecador es salvo, no por sus buenas obras, ni por su justicia, sino por una justicia ajena. Y esta es la justicia de Jesús. No merecemos ser salvos, porque no existe justicia en nosotros. El pecador es salvo solo por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. No podemos ni siquiera decir que somos salvos por nuestra propia fe, porque la Escritura es clara. La fe no es nuestra, sino un don de Dios. Si le damos crédito a algo para la salvación, entonces no hay lugar para la gracia. Si Dios salvara a los hombres a cuenta de sus buenas obras de fe, ¿dónde estarían los borrachos? ¿Dónde estarían las prostitutas y aquellos que han maldecido a Dios y se han rebelado contra Él al no amarle? ¿Dónde estarías tú? Pero si todo es por gracia, toda la gloria es del Señor, porque la salvación es del Señor. Él es el Alfa y el Omega, el autor y consumador de nuestra fe. Las buenas noticias son que el Padre no solo derramó su ira sobre Cristo, sino que aceptó su pago por nuestros pecados, de la forma en que es confirmada en su resurrección. La resurrección de Cristo es la confirmación de que su justicia nos fue imputada. El Padre fue satisfecho en la obra de Cristo en la cruz. Amado, este es el misterio del Evangelio. Y es el poder de Dios para salvación. La salvación viene del Señor. Una vez que el pecador entiende el Evangelio, se dará cuenta cuán asombroso es Dios al salvar terribles pecadores como nosotros. Dios lo hizo todo. Sí, el Padre fue infinitamente satisfecho en la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuánto más Cristo deberá satisfacer nuestras almas? Si te has dado cuenta de cuán indigno eres ante un Dios santo, que ciertamente mereces el juicio de Dios y su ira, pero crees que tu justicia es como un trapo sucio ante el Señor, y confías en la justicia de Cristo Jesús para tu alma, entonces eres salvo de su ira. En lugar de vivir de acuerdo al patrón del mundo, ahora puedes vivir para Dios. Tendrás sed de Dios, amarás leer y estudiar su palabra, hablarás con Él en oración, tendrás comunión con otros cristianos y sentirás pasión por el evangelismo. Sí,
Fue Dios quien cambió tu naturaleza. Lo hizo porque no lo merecías, sino por su gracia. Permítanme concluir con las palabras de Charles Spurgeon. Aquel que cree no será condenado. Pecador infernal, tú que estás en la lista del diablo, de los náufragos, reprobados, libertinos, rameras, ladrones, adúlteros, fornicarios, borrachos, perjuradores, te hablo a ti como al resto, sin exceptuar a nadie. Dios ha dicho que no hay excepción aquí. Cualquiera que cree en el nombre de Jesús será salvo. El pecado no es barrera, la culpa no es obstáculo. Cualquiera, aunque fuere sucio como Satanás, aunque fuere culpable como un malvado, cualquiera que este día crea, se le perdonará todo pecado. Cada crimen será borrado, cada iniquidad será cubierta, será salvo en el Señor Jesucristo y se levantará en el cielo salvo y seguro. Ese es el glorioso evangelio, que Dios lo aplique a sus corazones y les dé fe en Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que este mensaje sobre el evangelio y la necesidad de un redentor te haya ayudado a reflexionar sobre la inmensurable gracia de Dios en Cristo. Recuerda que nuestra esperanza no está en nuestros esfuerzos, sino en el sacrificio perfecto de Jesús. Si este contenido te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.